pero pues recuerden que ese login era antes de utilizar MVC, ya ahorita con MVC cambió. Así ya solo es hacerlo con clase. Hacerlo con clases, invocar las clases cuando lo vamos a requerir. Ajá. Más adelante revisamos esa parte, lo de la sesión y lo de la conexión, porque ya lo tenemos en funciones separadas. ¿Listos? Bueno, vamos a realizar entonces, seguimos como les vine indicando, entonces básicamente vamos a crear nuestro actualizar. ¿Listos? ¿Qué me va a contener el actualizar? Pues básicamente lo mismo del formulario registrar. ¿Listos? Mírenlo ahí, voy a copiarlo. Sencillamente pego lo mismo que tenemos en mi formulario registrar. Bien, entonces iniciamos. ¿Qué básicamente tenemos acá? Entonces miren que básicamente nos sirve todo lo que tenemos. Tenemos nuestro controlador que básicamente me va a enviar a usuario controlador, que es donde vamos a recibir la información. Tenemos nuestro primer input, que es el que me controla qué estoy haciendo en este momento, que es el que habíamos hecho, que era de manera oculta, ¿cierto? Que era el que me controlaba qué voy a hacer, o sea, estoy ahí, qué voy a hacer, insertar, actualizar, borrar, eliminar, lo que vaya a hacer yo ahí en ese caso. Entonces ya de una vez lo voy a ir cuadrando, que está ligado a nuestra acción. Entonces básicamente este se va a llamar actualizar, porque vamos a realizar actualizar. Tenemos un nombre, un ID, señor. Le cambió el valor. ¿Cómo? Le cambió el valor, ¿cierto? Ajá. Tenemos nuestro nombre, nuestro email y nuestra contraseña básicamente para realizar el ajuste de lo que nosotros queremos allá en lo que vayamos a trabajar. Por último, nuestro botón guardar, que básicamente nos permite guardar información. Y por último, tenemos la validación, listos, el jQuery validé que hicimos, donde validamos lo que ya teníamos antes. Entonces, básicamente podemos dejar esa misma validación, no hay ningún problema porque digamos que ahí la podemos implementar. ¿Listos? Doctor, esa validación necesita un archivo, ¿cierto? ¿Esa qué? Esa validación necesita un archivo, ¿cierto? El jQuery Validate. ¿Listos? Que fue el que descargamos para trabajar. Que cuando yo le vaya a dar clic en guardar, pues me verifique, vea, un tamaño máximo, un tamaño mínimo, que esto lo aplicamos a la contraseña, que la contraseña mínimo debería tener 4 caracteres y que máximo debería tener 8. Lo hicimos ahí. Y que tanto el nombre como el email eran requeridos, o sea, ambos eran de manera obligatoria. ¿Listos? Bien, entonces, ¿qué realizamos? Básicamente, cuando vamos a ingresar a nuestro actualizar, cuando le demos clic en el botón actualizar, ¿listo? Que yo le tengo aquí un mensajito que diga desea borrar, pero yo lo voy a quitar, ¿listos? Entonces me voy a ir a mi mostrar y vamos a quitarle básicamente ese mensaje al actualizar. Entonces voy a eliminarle esta clase que se llamaba cualquiera, que la habíamos realizado en ese momento para poder realizar todo lo que necesitábamos en cuanto al mensaje que iba a salir. Y si había novedad. Entonces, ¿qué hacemos? Listo. ¿Listos? Entonces, básicamente, quitamos la clase que básicamente era cualquiera para que sencillamente no me vaya a cargar pues este mensajito cuando me pare ahí. ¿Listo? Sencillamente es eso. Listos, cuando yo le dé clic en actualizar, automáticamente me debería redireccionar ¿a dónde? Al formulario de actualizar, ¿listo? Pero obviamente primero debo llamar la información que tengo en mi base de datos, ¿cierto? Para poder consultar lo que tenemos. Entonces lo primero que debo hacer es enviarlo a nuestro controlado, ¿listos? Entonces arrancamos. Nos vamos aquí, miren que aquí para actualizar yo obviamente también necesito ¿qué? El ID de la persona que yo vaya a buscar para poder actualizar. Si yo lo mando sin ID, pues obviamente no voy a poder encontrar a nadie a quien vaya a actualizar. Entonces recuerden que siempre tenemos que enviarlo. ¿Listos? Tenemos aquí un mismo método. Ah, miren que ya no lo tenemos. Lo quitamos. Lo eliminamos. ¿Listos? Lo eliminamos. Ah, bueno, entonces vamos a crearlo. Creemos acá una función que se llame actualizar.
Sí, dentro del script porque vamos a hacerlo con JavaScript. Recuerden que aquí lo estamos haciendo con JavaScript, pero también lo pudiésemos hacer directamente en PHP. Entonces lo que hacemos es colocarle al mismo link un header para hacer una redirección. Pero digamos que JavaScript nos sirve acá para sencillamente no extender etiquetas header por todo el código y que eso nos brinde errores de código más adelante. Entonces lo que vamos a hacer es hacer nuestra función actualizar, que lo único que va a hacer esta función es que ¿qué haría esta función? No. ¿Cómo, Oscar? Correcto, redireccionarme al controlador para poder llamar la información y hacer lo que yo necesito. Eso es lo que me va a hacer esta función. ¿Listos? Entonces la tenemos aquí, miren, función actualizar, donde mandamos como parámetro ¿a qué? Al ID. Entonces recibimos como parámetro acá, vamos a recibirlo como un ID y lo único que hacemos es una redirección. Miren que voy a utilizar la misma redirección que teníamos para eliminar, que me sirve exactamente igual. Entonces yo lo único que hago es mandarlo a usuario controlador con una acción que se va a llamar como actualizar y mando el ID que yo quiero actualizar, que en este caso sería ID. ¿Listos? O sea que básicamente me quedaría de la siguiente manera, solamente la línea. ¿Listos? ¿Por qué solamente de esta manera? Porque lo único que yo quiero hacer es redireccionar. Ya, punto. Hasta ahí. Eso es todo lo que voy a hacer. ¿Para qué voy a redireccionar? Para sencillamente poder ir al controlador, realizar las acciones que yo quiero hacer y automáticamente devolver la información. ¿Listos? ¿Listos? ¿Vamos bien claros acá? Listos, seguimos. Recuerden, es importante que para también actualizar yo debo enviar la información de esta manera, ¿listos? Tampoco puedo realizar que yo no puedo ir directamente aquí, por ejemplo, a cambiar esto y colocarle aquí actualizar, porque si no, ¿qué va a pasar? Me va a cargar un formulario igual al de script, pero no me va a cargar ni los datos ni nada de la información. Recuerden que lo importante es que lo carguemos desde dónde, desde nuestro controlador para que él se encargue de hacer todo lo que necesitamos. ¿Listos? Por eso lo estamos haciendo de esa manera. ¿Listos? Entonces aquí lo tenemos, ya podemos verificar si esto nos sirve. Miren, vamos a guardar y verificamos. Arrancamos, vamos a editar Freddy, miren, vamos a darle clic en editar Freddy y miren que nos mandó a dónde. ¿A dónde nos tuvo que haber enviado? Miren, a usuario controlador PHP a la acción que es cuál. ¿Y qué ID mando a editar? El 21, listo, que es el que necesitamos. Uy, creo que estoy dejando un espacio por allá. Voy a mirar si de pronto no me está quedando un espacio de más. No, creo que estamos bien. ¿Listos? Entonces miren que ahí básicamente nos vamos hasta dónde? Hasta usuario controlado. ¿Listos? Entonces ya tenemos listo nuestro envío de información, o sea, hacia dónde vamos a ir para cargar la vista. Lo siguiente que vamos a hacer es cargarla. Para cargarla nos vamos a nuestro controlador y hacemos el mismo procedimiento que estamos haciendo cuando recibimos información, que venía siendo este que tenemos aquí. ¿Listos? Entonces lo hacemos aquí debajito. Vamos aquí a dejar esto al mismo nivel. Estos dos voy a correrlos uno. Correcto, así me queda más ordenadito todo. Entonces yo le digo, si me están enviando la variable por medio de un método get, ¿listo? Que en este caso es acción, ¿listos? Y nos envían, vamos a separar esto para que se nos vea más claro. ¿Listos? Y si el método get que nos están enviando es del botón actualizar, ok, aquí también es acción, y comparamos que si el valor que nos está llegando es actualizar, entonces automáticamente ya podemos hacer algo. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Como les venía indicando desde clases anteriores, lo que vamos a hacer es una prueba.
Recuerden que cada acción que haga o cada método que creen, prueben que esté funcionando, que la información esté llegando, que estemos trabajando. Entonces vamos a mandar un mensaje que diga, estamos entrando a actualizar, ¿listos? Estamos entrando a actualizar y le vamos a concatenar el parámetro que nos debe llegar por el ID, ¿listos? Voy a concatenarle aquí otro, no, con un solo valor. Estamos entrando a actualizar y el ID es el 2 puntos. Mírenlo ahí. Solo estamos haciendo eso para verificar que si llegamos al controlador y desde el controlador ya estamos accediendo solamente a este método. ¿Listos? O bueno, a este método, a esta condición. Entonces lo hacemos, vamos a verificar. Nos devolvemos, actualizamos y vamos a darle a actualizar a cualquiera. Miren, por ejemplo, a este. María, miren, ojo aquí. Entonces miren que ya estamos llegando hasta dónde. Llegamos ya al controlador, miren, estamos entrando solamente aquí. Actualizar y que el ID que vamos a editar es el 17. Estamos bien. Vamos a ver con otro. ¿Listos? Por ejemplo, este, el primero. Vamos a darle clic en editar. Estamos entrando y el ID es el 12. O sea que ya estamos entrando y vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Ya estamos llegando hasta donde queremos llegar. Entonces seguimos. ¿Listos? En lugar de mandar ese mensaje, pues obviamente ya no voy a mandar nada, ya no lo necesito, lo voy a borrar. Y lo primero que voy a hacer, como todos, es crear una instancia para el controlador. ¿Listos? Que me va a permitir básicamente que esa instancia. Enviar el ID. Pero aparte de eso, ¿qué me va a permitir hacer esta instancia? Enviar al modelo. ¿Qué, Juliet? Acceder a todos los métodos que actualmente tenemos. ¿Listos? Entonces, ahí vamos. Seguimos. ¿Qué necesito básicamente enviar? Pues yo necesito enviar para poder actualizar. Para actualizar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo actualizaría yo? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Primero, traer la información que yo requiero actualizar. ¿Listo? Para poder consultar una información a base de datos, ¿qué tengo que hacer? Una sentencia que me permita buscar por medio de ¿qué, Jimmy? De un ID. Entonces vamos a crear una variable que se llame ID. ¿Listos? Miren que les estoy creando variables que son exactamente iguales para que no se confundan. Pero recuerden que acá pueden colocar lo que quieran. ¿Listo? Donde básicamente vamos a guardar ¿qué? Lo que yo traigo del método get en el valor ID. ¿Listos? Para tenerlo en esa variable. Ya por último, lo que hago es enviárselo a la instancia controlador, donde vamos a colocar un nuevo método que se llama, va a llamar verificar actualizar. ¿Listos? Recuerden que les estoy utilizando ese verificar actualizar para que no se embolate. ¿Listos? ¿Verificación? Ah, ok, entonces sigámoslo trabajando así. Verificación actualizar. ¿Listos? Recuerden que eso sencillamente también volvemos a lo mismo. Es el nombre de qué solamente, del método, pero el método se puede llamar como ustedes le quieran colocar. Entonces miren, ¿qué estamos haciendo? Que cuando lleguemos por actualizar, instanciamos el controlador y mandamos a un método automáticamente para que automáticamente consulte ¿qué? El ID. ¿Listo? Hasta ahí. Ahí vamos. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? ¿Listos? ¿Dónde tengo que recibir eso? Obviamente dentro de mi controlador. Entonces vamos a crear un método justo aquí debajo del verificar, que también va a ser un método público. Vuelvo y les recuerdo, estamos manejando métodos públicos, pero más adelante ya los vamos a proteger. Y este método se va a llamar verificación actualizar. ¿Listos? Bien, seguimos. Este método obviamente me tiene que recibir como parámetro ¿qué cosa? ¿Por qué debe recibir el ID como parámetro? Con él es el que vamos a ir a consultar a la base de datos para poder traer lo que necesitamos. Entonces, al igual que en eliminar, yo automáticamente lo que voy a hacer es asignarle al parámetro ese ID.
Pasa un avión. ¿Listos? Una vez tengo el ID correcto, mírenlo ahí, una vez lo tengo. Una vez tengo el ID, ¿cierto? Lo siguiente que voy a hacer es mandárselo ¿a quién? Al modelo para que el modelo se encargue de traerme esa información por medio de quién? De una variable que retornemos, correcto, ¿listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a ejecutar un método en el modelo, entonces en este caso vamos a darlo aquí por ahora y vamos a crear lo que vayamos a hacer en el modelo. Entonces nos vamos a nuestro modelo y aquí básicamente debemos tener nuestra función mostrar, actualizar. ¿Listos? Y vamos a realizar entonces el actualizar. ¿Qué tendría que realizar el actualizar? Correcto, entonces siempre lo primero que hacemos es instanciamos nuestra conexión. Entonces, ojo aquí, miren, ¿por qué no realizamos una sola instancia al principio del archivo? Porque entonces cada vez que vayamos a entrar vamos a dejar instancias abiertas y lo que hacemos es sobrecargar el servidor. Caso contrario, aquí solamente abrimos cuando sea necesario. Y ya ahorita más adelante lo que vamos a hacer es borrar lo que hagamos una vez instanciamos. O sea, nos conectamos a base de datos y después nos desconectamos para que no sobrecarguemos nuestro servidor. Es lo ideal siempre, no dejar conexiones activas todo el tiempo. ¿Listos? Listos. ¿Qué tenemos que hacer con el actualizar? Básicamente. Correcto, mandar la sentencia. En ese caso, la sentencia llamémosla actualizar. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es una instancia de la conexión, me traigo la propiedad datos, como siempre lo hemos visto, y debo realizar un prepare. ¿Listos? ¿Y ese prepare cómo iría? ¿Cómo iría ese prepare? Select asterisco from usuarios, ¿listo? Donde el ID que vayamos a buscar sea ¿cuál? Porque ya se lo asignamos. Correcto, ya lo tenemos asignado en un parámetro, entonces lo que vamos a hacer es invocar el objeto actual y que me traiga el parámetro ID. ¿Listos? Se va entre comillas simples. Sí, recuerden que el prepare va entre comillas dobles y ya cuando es un, digamos que un objeto en especial, comillas simples. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Listos, hicimos nuestra sentencia preparada, o sea, ya la tenemos ahí lista. ¿Qué nos sigue? ¿Qué tenemos que hacer después? ¿Qué hacemos? Ejecutarla, ¿listo? Correcto. Entonces vamos a ejecutar nuestro ¿listos? Vamos a ejecutar nuestro método, ¿listo? Ahí vamos. ¿Vamos bien? ¿Claros ahí? ¿Perfectos? ¿Sin dudas? Listos. Y obviamente después de que nos llegue la información, tenemos que retornarla. ¿Listo? Convertámoslo en objeto primero. ¿Listo? Entonces vamos a realizar un actualizar objeto. ¿Listos? ¿Cómo convertimos a objeto? Lo que vamos a convertir es actualizar. Entonces convertimos a actualizar. ¿Qué le decimos? Que haga un recorrido y que me convierta todo esto en un fetch object, o sea, en un objeto en general. ¿Listos? Al final entonces retornamos nuestro
actualizar objeto. ¿Listos? Que sería lo que nos está llegando cuando lo hagamos allá. ¿Listos? ¿Vamos bien? ¿Claros ahí? Entonces, básicamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, si nos vamos a un actualizar de otra vista que tengamos, por ejemplo, clientes, mírenlo aquí. Ah, clientes no tengo actualizar. Voy a mirar si en productos hicimos. Si en productos sí. ¿Listos? Tenemos el actualizar. ¿Listos? Miren que lo tenemos aquí sobre el mismo formulario. ¿Y qué tenemos? Exactamente qué. Lo mismo, ¿listo? Miren que no estamos haciendo nada nuevo, lo único que estamos es trabajando con una nueva arquitectura, eso es todo. ¿Listos? Mírenlo ahí. ¿Vamos bien? ¿Claros ahí? ¿Sí? Listos. Llegamos al actualizar, o sea que ya nosotros podemos utilizar la función que se llama actualizar. ¿Listos? Entonces la tenemos aquí en el controlador. ¿Qué voy a hacer yo? Automáticamente lo que voy a hacer es recibir lo que retornamos, o sea, ese objeto que consultamos debe llegar acá y lo debemos guardar en algún lado. Entonces coloquemos, sí, ¿cómo le colocamos al eliminar? Objeto retornado, le colocamos. Se puede llamar igual porque recuerden que es una variable local y no va a generar problema de nada. Entonces, para que si quieren no se confundan, lo dejamos igual. ¿Listos? Y ese objeto básicamente va a guardar lo que retorne de quién. De la función actualizar. Y por último, vamos a hacer una prueba. ¿Listos? Vamos a ver qué fue lo que llegó. Hagámosle un eco donde mandemos, miren, está llegando esto. Y una flechita. Y vamos a mostrar objeto retornar. ¿Listos? ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Entonces ejecutemos una sentencia a ver qué es lo que está pasando. Vamos a actualizar nuevamente. Mírenlo aquí, vamos a darle clic aquí a este objeto que sería este. Entonces le voy a dar clic aquí en actualizar. ¿Listos? Y miren que básicamente me está llegando un arreglo. ¿Listos? Un arreglo nada más. Miren que ya estamos llegando hasta el método. ¿Listos? Recuerden que me está llegando un array porque aún no lo hemos recorrido. Recuerden que un objeto debe recorrerse para poder actualizar. ¿Listos? Vamos a cambiar por un Bardum para que veamos que actualmente tiene eso en general. Para no mandarlo con un eco todavía. ¿Listos? Voy a actualizarlo a un Bardum. Para que si veamos qué es lo que tiene eso por dentro. Miren, vamos a darle a actualizar. ¿Listos? Miren lo que él se fue y trajo desde la base de datos. Miren, ¿me trajo a quién? Miren, me trajo un objeto con un ID que es ¿cuál? El nombre que trajo fue ¿cuál? María. ¿Qué correo trajo? María Gmail y me trajo de una vez ¿qué? La contraseña. Si vamos y probamos otro, por ejemplo el primero, pues él va y me trae a quién? Pedro Pérez, el email que tenemos y la contraseña que tenemos. ¿Listos? O sea que vamos claros hasta ahí. ¿Vamos bien? Pregunta hasta el momento. ¿Ninguna? Listos. Entonces seguimos. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente cuando yo le dé clic en actualizar debería cargarme ¿qué? Otra vez el mismo formulario. El mismo formulario, pero con la información ya llena, con todos los datos. ¿Listo? Entonces vamos a cargar ese formulario. ¿Listos? Entonces, ¿qué nos digo? Oiga, bueno, ya no quiero un Bardum, ese Bardum ya se puede ir. Entonces, básicamente, ¿qué necesito? Vamos a hacer un require y necesito que se vaya hasta las vistas, ¿cierto? Pero Vaya hasta las vistas, hasta la vista de usuario y cárgueme el archivo que se llama actualizar PHP. ¿Listos? ¿Sí se llama actualizar? Sí, actualizar.php. ¿Listos? O sea, yo quiero que vaya ya hasta el archivo como tal. Entonces, guardamos, actualizamos y miren que cuando yo le dé actualizar, error. ¿Listos? ¿Por qué me aparece este error? por el
¿Y qué debo hacer para arreglarlo? Darle una... Correcto, miren que estoy tratando de acceder a un archivo que no existe desde la misma pestaña actualizar. Como lo copiamos del formulario insertar, entonces debo corregirlo. Entonces le voy a decir, oiga, no se vaya dos carpetas, sino solamente una nada más, porque estamos dentro del controlador, ya no estamos dentro de la vista. ¿Listos? Aquí solo actualizo, no requiero hacer nada y miren que entonces ya llegamos hasta ¿dónde? Hasta nuestro formulario. Voy a cambiarle esto que no diga registro de usuario. Entonces vamos a ir a nuestro actualizar y yo le digo registro de usuario no, sino sí, actualizar usuario, por ejemplo. Actualizar un usuario. ¿Listos? ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar el nombre completo, el correo y la contraseña. En este caso, la contraseña no deberíamos volverla a mostrar por seguridad. ¿Listos? Obviamente nos va a llegar encriptada. ¿Qué tendríamos que hacer? Desencriptarla y mostrarla, pero no es lo ideal. Cuando hablamos de contraseñas, no es lo ideal hacerlo. Se pudiese hacer normal, ¿cierto? Lo que hago es coger esa contraseña y hacerle una comparación, o sea, básicamente utilizo lo que recordamos que era el password verify para poder verificar que sí sea la que yo traigo y la convierto otra vez como si fuera el cuadro de texto normal, ¿listos? Pero lo ideal no sería mostrarle la clave al usuario cuando actualice, sino sencillamente este es el único campo que vamos a dejar vacío, listo, que cuando le carguemos la información, solo le carguemos nombre, email y la contraseña no la carguemos por seguridad, listo. En este ejemplo del formulario, obviamente si tienen un formulario con 20 datos, deberán llenar los 20 datos que tenemos, bien. Igual le traemos toda la información y él puede colocar la clave nueva que quiere y le da a guardar y automáticamente la cambia, ¿listos? ¿Listo? ¿Claros? Te para unos niños chiquitos, para unos niños de kinder, en serio. Códigos y todo, y vea, y esta vez sí me enseñaron lo del serio. ¿Que si les enseño qué? Sí, sí, vamos a hacerlo. ¿Listos? Aunque eso ya yo ya les había explicado eso en una clase y no estoy mal. Bueno, seguimos. ¿Listos? ¿Ya llegamos hasta dónde? Hasta... Ya llegamos hasta el actualizar. Lo siguiente que vamos a hacer obviamente es pues actualizar la información. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Un for each para poder recorrer la información que me llegó ¿de dónde? Del controlador. Del controlador, correcto. Entonces vamos a realizar. Bueno, voy a cerrar aquí de una vez. Y vamos a hacerlo aquí. Entonces tengo un for each. ¿Listos? Aquí está mi for each. Donde recorremos básicamente ¿de dónde? ¿Qué variable tenemos que recorrer? La de... ¿Listos? Miren, ¿qué variable es la que tengo que recorrer? Objeto retornado, ¿qué es la que trae qué? ¿Qué me trae esta variable? La información que encontró en la base de datos. Entonces yo le digo acá, oiga, recórrame esto y conviértamelo en una variable. Creo que en el formulario anterior traemos una variable que se llamaba P. Voy a mirar en actualizar. Actualizar de producto. Sí, miren, lo hicimos con una variable que se llamaba P. ¿Sí? Si quieren lo podemos dejar igual o ustedes le pueden colocar la variable que quieran. No hay ningún problema. ¿Listos? Entonces yo por lo tanto, pues no trabajemos P, entonces trabajemos como, ¿qué le ponemos? No, recuerden que las variables deben contener el nombre de la información que tenga. Mostrar, actualizar. Entonces, por ejemplo, coloquémosles datos actualizar, por ejemplo. ¿Listo? Miren, ahí básicamente vamos a guardar que el recorrido que él hizo del objeto y esto ya lo convirtió en un parámetro. ¿Listo? Perdón, en una propiedad. ¿Listos? Entonces, ¿qué le colocamos? A nuestro nombre completo, ¿qué debería cargar ahí? El nombre completo, ¿qué debería cargar? El nombre completo.
Entonces, vamos a borrar este placeholder porque obviamente ya no lo vamos a utilizar. Instructor, usted mandó el... Vamos a utilizar un value. Y básicamente aquí yo le digo, oiga señor, voy a arrancar nuevamente etiquetas PHP. Y aquí dentro de esta etiqueta le digo, vamos a mandar dentro de un eco la información que consultó ¿de dónde? De datos actualizar en el parámetro ¿cuál? Nombre. ¿Listo? Nombre, que es el que yo tengo en mi base de datos. Si vamos y verificamos, ese valor es el que yo tengo allá. Mírenlo aquí. Tenemos usuarios y básicamente tenemos nombre. Mírenlo ahí. Nombre. Ese es el valor que me va a llegar en el campo nombre. ¿Listos? Seguimos. Ahora para el campo email exactamente lo mismo. Yo le digo, oiga, tráigame un value o lléneme el value. ¿Listos? Con un eco de datos a actualizar en el campo email. Voy a mirar si llama email. Sí, correcto. ¿Listos? Si quisiera hacerlo para la contraseña, básicamente también lo hago para la contraseña. En este caso yo no quiero hacerlo porque la contraseña no la vamos a traer desde la base de datos por seguridad. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? ¿Qué hacemos ahí? Pues probemos que esto esté funcionando. Entonces yo me actualizo, me devuelvo y le doy clic, por ejemplo, en Freddy Camacho y debería salir Freddy Camacho. Si le doy clic en Pedro, debería salir Pedro. Si le doy clic en Pepe, debería salir Pepe. ¿Listos? O sea que miren que ya nuestra primera parte del actualizar ya la tenemos. ¿Listos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Claros? ¿Cómo se arregla ahí con los seres? Porque cuando llegan los seres llegan sin información. ¿Cuál es el eco? Cuando llegan los seres. O sea, para que el CL le llegue la información que está, porque llega y aparece vacío. O sea, aparece como si usted no le hubiera metido nada. Pues usted le coloca en la propiedad value el valor que llegó. Sí, pero no llega. Si llega, ahorita probamos. No, ¿cierto habla que no llega? La vez pasada ella sí. Si llega, si es la propiedad value del select, llega el valor que tenga que llegar. ¿Listos? ¿Vamos bien? ¿Claros hasta acá? ¿Preguntas? Ah, es que claro, no me llega el mismo. No estoy viendo allá. Ahora miramos. Se pone, o sea, el value se le coloca dentro de la etiqueta del CL o se elimina lo que hay dentro del CL. No, la etiqueta dentro del select. Dentro de la etiqueta del CL se le coloca el value. ¿Listos? Bien, seguimos. Bueno, entonces una vez, básicamente ya tenemos nuestra información a actualizar, lo siguiente que debemos hacer es actualizarla, ¿cierto? Cuando le dé clic en el botón, guardar, ¿listos? Entonces ese botón vamos a cambiarlo, que en lugar de que diga guardar, diga actualizar. Entonces vamos a actualizar ese botoncito. Actualizar, ¿listos? Miren que efectivamente mi validación, mi jQuery validez está funcionando perfecto. Miren que no me deja insertar una contraseña a menos de que yo ya le haya colocado algún valor en general. Listo, por ejemplo, y se le colocó 3 cositas, nada, tengo que enviarle mínimo 4, ¿listos? Para que se pueda realizar. Una vez yo le dé clic en guardar o en actualizar, él debería hacer ¿qué? Actualizar esa información, ¿cierto? Y automáticamente después redireccionarme al mostrar, por ejemplo, o a donde ustedes quieran redireccionar. Si no, obviamente tiene que enviar siempre al mismo lado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos para nuestro controlador. Vamos para el controlador. Y en el controlador vamos a recibir esa información que nos acabó de llegar a nosotros. ¿Listos? Para esto, pues básicamente nos va a servir el primer if que hicimos. ¿Listos? Que es el que nosotros trabajamos.
Ese primer if nos va a servir. Entonces vamos a hacer ese mismo en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, si la información me llegó por medio de un método, ¿cuál? Por método POST, porque lo estamos enviando ya por POST, porque tenemos que enviar una contraseña, no podemos enviar por método GET, ¿listos? Entonces enviamos por POST. Si por POST se envió una acción, ¿cierto? Y la acción que nosotros tenemos se llama actualizar. Ah, no, perdón. La acción se llama No, es igual a... actualizar. Entonces, automáticamente deberíamos hacer ¿qué? Una instancia. Ah, no. Verificar que no... Una instancia del controlador. No hacemos lo mismo que verificar que la información no esté... que no mande nada vacío. Sí, podemos hacerlo. Entonces tendríamos que hacerlo así. Tendríamos que decirle que verifique que por lo que envió por POST, en los valores que llegamos, que en realidad son nombre y que me verifique el email y que por último verifique la contraseña. ¿Listos? Que me verifique primero esos valores. ¿Listos? Verificamos esos valores, abrimos y cerramos. Obviamente si esto no está llegando nulo, pues lo enviamos ahí. De lo contrario, enviamos un mensaje que diga error al enviar la información, en caso de que pase algo extraordinario. ¿Listos? Pero en caso de que sí llegue la información correcta, pues lo siguiente que vayamos a hacer nosotros es ¿qué? Es revisar. Ah, bueno, listo, esperen aquí que tenemos que hacer otra cosita. Listos, recuerden que estamos recibiendo ¿qué? Nombre, email y contraseña. ¿Listos? ¿Y por qué parámetro vamos a actualizar en la base de datos? ¿Cómo buscamos en la base de datos? ¿Por medio de qué? De un ID. Entonces miren que me hace falta que llegue también la información del ID. ¿Listos? ¿Cuál? Sí, pero uno llega por método get y el otro llega por post. Entonces no pueden llegar los dos al mismo tiempo. Nunca. O llegan por get o llegan por post. Pero no pueden llegar por el mismo tiempo. No, no hay lío. ¿Listos? Entonces, tenemos que traernos entonces ¿qué? El ID. Entonces, como tenemos que traernos el ID, pues vamos a mostrárselo allá en nuestra vista. Ah, lo colocamos en uno escondido. Entonces vamos a colocar un input justo aquí debajito, mírenlo. Inclusive voy a copiar este mismo de tipo hidden y este input me va a guardar el ID y el value básicamente va a ser el que me va a llegar por el parámetro de datos actualizar en el atributo ID. ¿Listos? Que hay que mandarlo con un eco y cerramos aquí. ¿Listos? ¿Por qué necesitamos enviar el ID? Porque con el ID es el que yo voy a actualizar la base de datos. Si no me llegase el ID, pues no sabría cuál de todos los atributos que hay voy a actualizar. Me quedaría actualmente. Podría haber un error en que me cambiara todos los registros y me los dejara con una sola actualización. ¿Listos? Entonces imagínense ustedes en una empresa, 100.000 registros que mandaron una actualización y ya actualizaron todo. Borraron todos los datos que están. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de controlar ese tipo de información desde la base de datos. ¿Listos? Lo tengan muy pendiente, muy presente.
Entonces, miren, recuerden que aquí lo único que estamos haciendo es generando un ID que me va a llegar por método post, que es el que estamos haciendo acá, y que lo voy a recibir allá como llego. ¿Listos? Entonces, ahora sí me devuelvo al controlador y seguimos trabajando. Entonces, vamos a agregarle que también haya llegado aquí al inicio mi ID. Mírenlo ahí. Entonces, quedaría de la siguiente forma. ¿Listos? Listos. Una vez tenemos el objeto, básicamente lo que hacemos es crear un nuevo modelo, perdón, un nuevo método que me vaya a ejecutar ¿qué? ¿Qué tendría que ejecutarme ese nuevo método? Una inserción. Una actualización o una inserción de ese valor que actualmente tenemos. Entonces vamos a llamarlo verificación, actualizar, insertar, para que sea lo más claro posible. ¿Listo? Aunque pues Una pregunta, en realidad podemos colocarle update y ya. sí, no podemos utilizar la función de insertar. No porque en insertar insertamos. Ah, insertar no me gusta, sí, es que va después, sí. ¿Cómo actualizamos en SQL? Con la etiqueta que update, no con la etiqueta insert. Entonces no podemos insertar, no podemos reutilizar esa línea porque sería innecesario. ¿Vamos bien? Yo estoy manipulando tienes imágenes. Imágenes, igual. Si usted va a editar una imagen, entonces llega, pero por método file, elimina y vuelve a ejecutar. Eso es todo. ¿Listos? ¿Vamos claros hasta acá? Listos. En nuestra verificar, actualizar, insertar, que es nuestro método que vamos a hacer, ¿por qué este método es diferente a este? ¿Por qué tenemos que hacer dos? Correcto, porque uno solo lo hacemos para consultar la información y el otro lo hacemos para ya actualizar la información. Bien. Aunque si ustedes quisieran, lo podemos hacer con el mismo método. ¿Sí? Sencillamente lo que tenemos que hacer es condicionar aquí cuando llegue que qué voy a hacer, buscar la información o solo mostrar. Entonces se pudiese hacer en un mismo método si ustedes lo quisieran hacer. Pero vamos a hacerlos todos separaditos para que no se van a enredar. ¿Por qué le coloqué verificación, actualizar, insertar? Porque vamos a verificar la actualización y después vamos a insertar pues la actualización. No es que vayamos a insertar uno nuevo, ¿no? ¿Listos? Bien, entonces yo mando automáticamente la verificación a insertar. Y lo que tengo que enviar como parámetro sería ¿qué? Todos los valores. Entonces empezamos. Primero, lo primero que envío es el ID. Después del ID, ¿qué enviamos? El nombre. Después enviamos ¿qué cosa? El email. Y por último enviamos la contraseña. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Entonces, enviamos esos valores. ¿Dónde los tenemos que recibir? En una nueva función. Entonces, vamos a crear nuestra nueva función. Vamos a crearla aquí justo abajito. Entonces, vamos a hacer una función pública. Donde, ¿cómo se llama la función? Verificación, actualizar, insertar. ¿Listos? Listos. Cuando lleguemos a esta función, pues tenemos que recibir los valores que nos están enviando. Esos valores, ¿dónde los guardamos? En ID, en nombre, en email y en contraseña. En las mismas variables. Recuerden que básicamente si tienen las mismas variables, pues se pierden menos.
¿Listos? Como son variables locales, pues yo puedo utilizar la misma variable en cualquier método porque ellas solo se ejecutan durante ese método ahí. Y ya cuando se sale el método se borra todo. ¿Listos? Entonces ya me está llegando la información, vamos a verificar si eso es cierto. Vuelvo y les digo, cada vez que crean un método, hagan la verificación a ver si sí es verdad que está llegando esa información. Entonces vamos a mandar un eco que diga, el ID es dos puntos y concatenamos ID. El nombre, bueno, no, que no nos compliquemos mandando mensajes tan elaborados, ¿sí? Mandemos de una de las variables. Ya debería salir todo juntico ahí. Si igual es una prueba, entonces pues tampoco vamos a ponernos a elaborar un mensaje tan, tan a la altura. ¿Listos? Mandamos un eco sencillamente para saber qué información llegó. O sea, saber si la información está llegando hasta donde debería llegar. ¿Listos? Guardamos y nos vamos a probar. Entonces, en este caso, miren, voy a actualizar este menú. Ahí tengo, voy a actualizar a Pepe, Pepe arroba Pepe. Ah, bueno, aunque aquí tengo que devolverme un segundo, porque tengo que actualizar el ID. Entonces voy a devolverme hasta el mostrar y actualizamos Pepe nuevamente. No, no voy a actualizar Pepe. Voy a actualizar otro porque es que este es el único que me sé la clave para loguear. Vamos a cambiar a María. ¿Listos? Entonces vamos a cambiar a María por María editado para saber qué es María editado. María editado y la clave 1, 2, 3, 4. ¿Listos? Vamos a darle clic en actualizar. Debería llegar por método post y ejecutar lo que estamos. Entonces, miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el error aquí? ¿Ustedes qué creen? ¿La redirección de dónde? ¿Cómo corrijo este error? ¿Del header? No, ese no es un error del header. ¿Cómo corrijo este error? Miren. El direccionamiento. Ah, te voy a llamar nuevamente, pero no funciona. Pero si yo No, voy a llamada al mostrar, controlador. cuando se actualiza la hace mostrar. Ese no es el error. O sea, Mire, me voy a devolver, vea. Estoy aquí, le doy a actualizar. Ah, espere porque si no le coloco clave no me va a ingresar. Si le doy a actualizar, debería ir al controlador, ejecutar el método, ejecutar la función y mandar lo que yo envié. Le doy clic y me salió esto. ¿Por qué apareció eso? porque no hay la redirección del controlador. ¿Desde dónde? ¿A dónde tendría que buscar? Desde el formulario. Entonces vamos a irnos al formulario, miren. Vamos al formulario de quién? De usuarios, al formulario de actualizar. ¿Dónde está el error ahí? Entonces, ¿cuál sería el error? Correcto, miren, le estoy diciendo que se vaya hasta dónde. Dos carpetas atrás y que ejecute lo que está haciendo. Pero como estamos ya en el controlador, no necesito devolverme ni salirme todo eso. Porque ¿dónde estamos? Actualmente estamos en dónde? En usuario controller. Entonces no me debo mover de ahí. Él debe actualizar la información ahí. ¿Listos? Entonces, por eso me estaba diciendo, oiga, no encontré la ruta que usted me está diciendo. O sea que yo voy a quitar y voy a dejar solamente usuario controlador. ¿Listos? Quedaría ahí. Vamos a realizar la prueba. Nuevamente, miren, nos devolvemos. Actualizamos. Actualizamos. 1, 2, 3, 4. Y le damos actualizar. Y miren que entonces ya la información nos llegó, mire. 17, María, María, María y 1, 2, 3, 4. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Bueno, revisen. Listo, entonces para finalizar, básicamente nuestro método, miren que lo tenemos acá, verificación, actualizar, insertar. Lo último que tenemos que hacer básicamente es realizar, pues el último paso que es la inserción correcta. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos? Asignamos los valores. Vamos a asignarle el valor del ID como ID. Asignamos. Entonces, eso no se puede hacer en el modelo. No. Porque se tiene que hacer desde
Porque la idea es que el controlador maneje la información en caso de que necesitemos validar algo ahí. Por ejemplo, que necesitemos encriptar una contraseña o que necesitemos hacer algo, el controlador no lo hace. Y que el modelo solo se encargue de enviar ya el valor final. Solo envíe. Lo ideal es que esto no estuviera dentro del modelo porque si lo mandamos como parámetro, pues estaríamos haciendo más líneas de código. La idea es hacer menos. Entonces vamos a asignar nombre, que lo tengo en mi variable nombre. Vamos a también asignar el valor de email, que es el valor de email. Y por último, enviamos contraseña y enviamos el valor de la contraseña. ¿Listos? Ahora, como vamos a hacer una actualización de contraseña, obviamente ahorita al final, cuando ya terminemos, lo que vamos a hacer es encriptar esa contraseña también actualizada. ¿Listos? Entonces vamos a hacer primero la prueba enviándolo normal para saber que sí nos está llegando. Ya después de que llegue, ahí sí lo verificamos. ¿Listos? Entonces, ¿qué realizamos? Básicamente lo que hacemos es llamar nuestro método. En este caso vamos a crear un método que se llame actualizar. No sé, pongámosle actualizar. Actualizar, insertar. ¿Listos? Actualizar, insertar para hacerlo más claro posible. O sea, ya vamos a actualizar la inserción que teníamos, o sea, el registro que teníamos. Para poder insertar ese valor, pues obviamente yo tengo que mandar el ID para poderlo recibir en el modelo y realizar correctamente la actualización. ¿Listos? Nos vamos para nuestro modelo. Ya estamos llamando la información y lo estamos enviando. Entonces nos vamos a nuestro modelo. ¿Y qué le decimos? Que vamos a crear una nueva función que se llama como actualizar, insertar. ¿Listos? Voy a revisar si la llamé así, que no recuerdo. Se llama actualizar, insertar. ¿Listos? ¿Qué hacemos en insertar, actualizar? Pues obviamente tenemos que recibir el parámetro que es ID. Ah, bueno, aunque no, mentiras. Aquí no vamos a recibir parámetro porque el valor ya lo estamos asignando. Miren que aquí ya estamos colocando el valor del ID, entonces no hay necesidad de enviar el parámetro. Entonces vamos a quitar el parámetro porque no hay necesidad. Miren que ya tenemos el valor aquí. Entonces como ya está guardado, pues volverlo a enviar es innecesario. ¿Listos? Porque aquí ya lo asignamos. Miren que aquí ya está asignado el ID que vamos a modificar. Entonces no hay necesidad de mandarlo como parámetro. Listos, llegamos a usuario y lo primero que hacemos es que entonces instanciar conexión. Creamos una nueva instancia de la conexión porque obviamente vamos a conectarnos a base de datos y después realizamos que la inserción como tal. Entonces vamos a darle actualizar. Básicamente me va a generar una instancia de la conexión donde ejecutamos el parámetro datos y generamos una sentencia preparada en SQL que es la que vamos a realizar. Entonces aquí está la pregunta, ¿cómo realizo la actualización? Entonces arrancamos update, usuarios, ¿qué más? Set, mandamos los campos que vamos a actualizar. En este caso vamos a actualizar nombre,
email, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Correcto, entonces tengan en cuenta que esto es SQL directamente, no podemos realizar la misma sentencia como insertar. Entonces, ¿qué vamos a enviar? En lugar del nombre, pues básicamente le vamos a enviar lo que actualmente guardamos en nombre. ¿Listos? Después enviamos ¿qué? ¿Qué sigo haciendo? ¿Cómo actualizo lo demás? Coma. Entonces, email. Entonces realizamos la actualización del email. Coma. Contraseña. Y realizamos la actualización de la contraseña. ¿Listos? Entonces nos quedaría así. ¿Cómo? ¿Listos? Aquí quedamos. ¿Qué vamos a actualizar? El único valor donde el ID sea igual a ¿listos? ¿Claros ahí? Si ustedes vienen y revisan el actualizar base de datos, que era el que teníamos, pues debe tener lo mismo, miren. Tal cual como lo que acabamos de hacer. ¿Listos? Entonces, nuestro modelo actualmente entonces va a actualizar de la tabla usuarios el nombre, el email, la contraseña, donde el ID sea el ID correspondiente al que vayamos a actualizar. ¿Listos? Por último, ¿qué hacemos? Le decimos que actualizar, por favor, ejecute esa sentencia preparada. ¿Listos? Ejecutamos la sentencia preparada. Actualmente él la debió haber ejecutado ahí en ese lugar. Ahí la tenemos. Ahí básicamente realizó la sentencia que necesitábamos. ¿Necesitamos convertir a objeto? ¿Necesitamos retornar algo? Listos. Entonces, si no necesitamos hacer nada más, esta inserción nos queda de esa manera. Tal cual como si fuera un eliminar. Ven que lo tenemos aquí. Listo, nos quedaría de esta manera. Entonces nos vamos al usuario controlador y en el controlador en verificar, usuario insertar, o sea, ya cuando verifiquemos voy a actualizar e inserto, automáticamente ejecuto la sentencia y lo que hago sencillamente después es que redireccionar al mostrar. Sí, ya la tenemos hecha, entonces lo único que yo hago es instanciarla, que es esta que tengo acá abajito. Que básicamente es usuario controlador a la acción mostrar y él debería consultarme la información que estamos haciendo. Listo, si esto correctamente funcionó, debería pues básicamente realizar la operación que tenemos. Vamos a probarlo. ¿Listos? Entonces vamos a probar aquí nuevamente. Vamos a aumentar aquí un poquito. Vamos a irnos primero al mostrar. ¿Cuál actualizamos? Actualicemos a María. Entonces, María editado y la contraseña 1234. Le damos clic en actualizar. ¿Listos? ¿Y qué pasó? ¿Error en dónde? Usuario, línea 44. ¿Cuál es el error? ¿Listos? Entonces, línea 44. Nos vamos a usuarios. Línea 44 me dice que tengo un error aquí. Entonces, ¿cuál sería el error? Ayúdenmelo a encontrar. ¿Listos? Entonces, miren. Entonces, prepare, lo habíamos escrito mal. Entonces, miren que la función no nos estaba ejecutando. Y él nos estaba diciendo, mire, hay un método que usted
se llama Prereir, pues Prereir no existe, entonces pues no se va a ejecutar. Vuelvo y les reitero y me vuelvo cansón con lo mismo. Lean los mensajes que ahí mismo nos dice dónde tenemos que ir a corregir. ¿Listos? Entonces yo me devuelvo, actualizo, nuevamente coloco una contraseña, escribo otra vez María Editado, escribo aquí María Editado y le doy clic en actualizar. ¿Listos? Debería volver a cargar la vista, que sería esta, pero miren que actualmente ¿qué pasó? ¿Listos? No me editó. Vamos a mirar a nivel de base de datos. Miren que actualmente no se editó ni la contraseña ni todo lo que está pasando. Miren que la sentencia no se ejecutó correctamente. Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. ¿Listos? Entonces, ¿cuál puede ser el error aquí? ¿Cuál puede ser el error? Según la sentencia que tenemos. Miren, si verificamos, si comparamos, miren acá, miren cómo estábamos editando normalmente. ¿Listos? ¿Faltan qué? ¿Nombrar los variables de qué? Los nombres de cada columna. ¿A dónde? ¿Cómo ya? ¿Aquí? ¿Listos? Ah, sí. ¿Listos? ¿A dónde tengo el error? ¿A dónde tengo el error? ¿Aquí? Sí, le faltó la N contra. Contraseña, dice. No, le falta la N. Cinco. Contraseña. Ah, ok, contraseña. ¿Listo? Y así identificamos también, miren que no nos arrojó error, pero ¿qué pasó? No actualizó, entonces hay que mirar qué pasó con la sentencia, a ver en qué nos equivocamos, qué fue lo que pasó. Entonces, nuevamente lo hago, actualizo, me voy nuevamente a editar, María Editado, y le damos 1, 2, 3, 4, 5, y le damos clic en actualizar. Y miren que actualmente María Editado, y si yo voy a base de datos, debió haberme actualizado la contraseña, mírenla ahí, ¿listos? ¿Vamos bien? ¿Qué haría falta aquí? Porque no lo hemos encriptado. ¿Qué nos quedaría faltando? Solamente realizar la encriptación, ¿listos? Para que se pudiera encriptar pues la contraseña que voy a enviar nueva, porque él debe borrar la anterior y colocar obviamente la nueva, pero de manera encriptada, ¿listos? Eso es lo único que quedaría pendiente y eso ya lo hace cada uno de ustedes. ¿Listos? Lo de la redirección, ¿qué pasa? Sencillamente abro el método de redireccionar que me abre esto, usuario controlador en la acción mostrar, nada más. Que ya lo teníamos hecho desde clases anteriores. Eso es todo. ¿Listos? Entonces, muchachos, con esto básicamente finalizamos el CRUD completo con arquitectura MVC, trabajando programación orientada a objetos. Aún nos falta realizar algunas cosas en cuanto a, por ejemplo, las sesiones de login y empezar a corregir lo que nos faltaba, pero ya el CRUD completo lo pueden realizar con cualquier tabla que ustedes deseen. ¿Listos? ¿Cuántas vistas necesitamos? En usuario básicamente solo quedaría actualizar el formulario y mostrar. Recuerden que estas 3 vistas son para el login, el logout y el inicio después del logout, pero eso no va en ninguna tabla, solo en la tabla de ingresar, nada más. O sea, en la tabla de usuarios, de users, que es la que me loguea en el sistema. Por lo pronto, todas las vistas quedan como actualizar, formulario y mostrar. ¿Por qué no queda eliminar? Porque eliminar queda como una función solita y ella solo ejecuta lo que yo le ordene nada más. Necesitamos la vista actualizar porque necesitamos mostrar los datos que vamos a actualizar y necesitamos la vista registrar porque vamos a registrar y necesitamos el mostrar porque la idea es mostrar los datos que estén. ¿Listos? ¿Claros ahí? Entonces, muchachos, quedamos ya con el CRUD completo, bien explicadito. ¿Preguntas, dudas, inquietudes antes de finalizar? ¿Ninguna? Entonces ya les voy a subir esta última parte del video.